Am, Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar un nuevo seminario, se llama El Justo Juicio de Dios. Y hoy es nuestro primer tema. ¿Quién es Jehová? ¿Jehová es uno? ¿Jehová son dos? ¿O Jehová son tres? Así es de que vamos a tratar de averiguar si Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Jehová es Padre, Hijo, o Jehová es el Padre. Así es de que, como es un tema tan importante, porque es el juicio de Dios, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que por favor nos abra nuestro corazón y nos permita entender este tema. Así es de que les voy a pedir a todos que nos levantemos y que inclinemos nuestras cabezas. Nuestro Padre amado y Señor bendito, gracias Padre porque tú nos permitiste venir a aprender de ti. Señor, yo no soy quien para venir con estos temas, pero yo sé, Señor, que como Isaías, tú unges mis labios con carbones encendidos, Señor. Y te pido, Señor, para que este tema, Señor, pueda demostrar tu verdad. Yo no quiero predicar mentiras. Así que, Señor, te suplico, me guíes, me perdones y que, Señor, en este momento esté limpio para presentar tu palabra. Lo pido en el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. Abre nuestros corazones para que recibamos tu mensaje por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar nuestro mensaje, yo tengo dos citas bíblicas que son parte de nuestro temario y que van a ser parte de todo el temario. Los primeros versículos están en Lucas 24-27 y dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el Jesús, esa palabra Jesús no está, por eso la pongo en púrpura, pero es él el que está hablando, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Perdón, Jesús, ¿dónde está? En todas las escrituras. Lo que vamos a probar es que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Ahora bien, complementa el versículo 44 y dice: y les dijo Jesús estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? A ver, dentro del arca del pacto iban los 10 mandamientos, pero fuera del arca del pacto estaba el libro de la ley, que también es llamado la ley, y allí están los sacrificios, las pagas del pecado, las normas de higiene, las normas conyugales. Todo eso estaba en un libro llamado el libro de la ley, que es lo que se llama la ley de Moisés, no los 10 mandamientos. Y dice que lo que está escrito en esa ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es lo que estamos haciendo nosotros, pidiéndole al Señor que nos abra y nos ayude a comprender sus escrituras. Pero ahora tenemos otro versículo que va a ser nuestro versículo cabeza para todo este seminario, y es: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿A quién le está hablando? ¿A Israel? No, él le está diciendo: este es el todo del hombre, a la raza humana. Guarde mis mandamientos. ¿Y por qué los tenemos que guardar? Y ahí está la respuesta: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Un día Dios va a llevarnos a un juicio.
y nosotros vamos a ser hallados o culpables o inocentes. Los que sean inocentes, ellos van a la Nueva Jerusalén con el Señor Jesús. Pero los hallados culpables, ellos van a morir. Es decir, el galardón de la vida eterna o el castigo de la muerte eterna. Vamos a comenzar nuestro primer tema, comenzando con un versículo que parece que Jehová fueran varios. Los invito a que leamos en nuestras Biblias Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Ahora yo quiero que vean que dijo Dios es singular, pero fíjense que Dios es plural. Hagamos. Ahora, no hay ser humano todavía. Entonces, y dice él, hagamos. Ahora, ¿por qué dice hagamos? Yo me imagino que estaba con el Señor Jesús. Porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, el que va a ser al ser humano es el Señor Jesús. Pero él sopla en su nariz aliento de vida, espíritu de vida. Pero el espíritu es la fuerza que hace que ese ser respire. O sea, que el espíritu tiene que soplar espíritu. Ahora bien, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, es más de uno. Es decir, que Jehová es más de uno. Conforme a nuestra semejanza. Entonces, no hay seres humanos. Y él dice, hagamos al hombre. Ahora, yo escuché a varias instituciones religiosas antes de hacer este sermón. Escuché los testigos de Jehová y escuché a otras personas y dicen que no es Cristo Jesús, sino es la fuerza de Jehová. Pero tenemos que entender que Juan 1:1 habla del verbo y que por él fueron hechas todas estas cosas. O sea que Jehová, por lo menos ya son dos. Ahora bien, vamos a Génesis 11. Dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Qué quiere decir que el pueblo es uno? ¿Que es un solo pueblito? No, que toda la gente del pueblo tiene un mismo propósito. Pero eso no quiere decir que sean uno. Porque ese uno pueden ser 50,000, pueden ser 100,000, puede ser 1,000,000, pero tienes un propósito. Esa palabra, ese uno, es el que usa el Señor para Dios, adora a Dios, que es uno. Ese uno es el mismo uno que está utilizando el Señor aquí. He aquí el pueblo es uno, no que es una sola persona, sino que tienen un común fin. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, es más que uno, descendamos y confundamos allí la lengua. Ahora, en este momento yo no sé si el Señor Jesús está, pero el Espíritu Santo sí está. ¿Y cómo sé que el Espíritu Santo sí está? Porque en el día del Pentecostés, el Señor le ayudó a los que se levantaron a predicar en el Pentecostés hablando otras lenguas. Pues aquí el Señor confundió las lenguas a través del Espíritu Santo a las personas. Es como un Pentecostés a la inversa. Quiere decir que por lo menos aquí hay otro agente, y es el Espíritu Santo.
allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es decir, que no hablaban idiomas y el Espíritu Santo nos puede dar, es decir, Él puede hacer que yo aquí en este momento hable español, pero Él puede convertir mi cabeza en chino y yo puedo de alguna forma comenzar a hablar chino o japonés. O un lenguaje que yo mismo no entienda, ni sepa, o ni sepamos, ni entendamos, ni comprendamos. Él puede hacer que nosotros lo veamos, lo hablemos, lo leamos y lo escribamos. Es decir, nosotros no sabemos cómo Dios obra. Ahora bien, vamos a ver, ya sabemos que Jehová es el Padre, pero vamos a ver que hay otro Jehová. Y comenzamos con el ángel de Jehová. En el capítulo 34, versículo 7 de Salmos dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Acabamos de ver un versículo que dice que temen a Dios y guarden sus mandamientos. Y este ángel dice que por favor le teman a él. Aquí hay un problema bien grande. Aquí hay un problema grande. ¿Por qué? Porque a varios apóstoles se les aparecieron ángeles y ellos se arrodillaron. ¿Y qué les dijeron los ángeles? Adora a Dios, a mí no, porque yo soy consiervo tuyo. Pero este ángel exige adoración, exige que le teman. O este ángel pretende ser Dios, o este ángel realmente es Dios. Y es lo que vamos a ver. Vamos a desenmascarar quién es este ángel de Jehová. Así de que vamos a comenzar en el libro del Génesis, en el capítulo 48, versículo 15. Y entonces dice así: el papá de José lo está bendiciendo y dijo: el Dios en cuya presencia estuvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El papá de José es Jacob, que peleó con el ángel de Jehová. Y ahora escuchen bien el versículo 16. Está hablando de Dios, el Dios que me mantiene hasta que yo estoy, hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos. Nos da a entender que el Dios que él conoció, que Jacob conoció, es el ángel de Jehová. Vamos a ver si esto es cierto. Ustedes recordarán la historia de Agar. Agar es la sierva de Sara, que era estéril, y entonces la misma Sara tuvo la brillante idea de decirle: anda, Abraham, ve y acuéstate con mi sierva, y ella queda encinta, y a lo mejor ese hijo es Dios. Ese hijo es el hijo de la promesa, no Dios, sino el hijo de la promesa. ¿Por qué digo Dios? Porque yo sé que a la larga el hijo de la promesa era Cristo Jesús, no era Isaac, ni era el hijo de Agar. Ahora bien, Agar huye cuando se pelea con Sara, y el ángel de Jehová va y encuentra a Agar, y ahí comienza el diálogo. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. De ahí vienen los ismaelitas, de ahí vienen los musulmanes. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitarán. Ahora escuchen bien el versículo que viene, porque es muy diciente. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. ¿Con quién está hablando? ¿Con el ángel de Jehová o con Jehová? Con Jehová, que también es el ángel de Jehová. Tú eres el Dios que me ve. Le dice al ángel de Jehová que él es el Dios que lo ve.
porque dijo, ¿no ha visto también aquí al que me ve? Da a entender que ese ángel de Jehová también es Jehová. Vamos a ver si sí, vamos a seguir desenmascarando este ángel. Gedeón era el pueblo israelita, sembraba, y en la siega, cuando estaban segando, venían los madianitas y se agarraban todo lo que ellos habían cultivado. Y entonces Gedeón llega y dice, pero Señor, ¿cómo es que nos suceden todas estas cosas? Y dice así, Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, el versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Sigue diciendo Gedeón. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con él. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con Jehová o con el ángel de Jehová? Con el ángel de Jehová, que es Jehová. Esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién lo mandó? ¿El ángel de Jehová o Jehová? Vamos a... Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Ahora, él sabía que este ángel de Jehová también era Jehová y que se había presentado como el ángel de Jehová, y él le dice, no vas a morir, porque no hay hombre que vea a Dios y siga viviendo. Por eso es que el Jehová vela su identidad a través del ángel de Jehová. ¿Cuántos entendemos todas estas cosas? Ahora, vamos a ver si esto que estoy diciendo es cierto o no. Manoah, el papá de Sansón, dice así. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla la palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Un momento, ¿de dónde viene esa palabra admirable? Miren de dónde viene. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Quién es ese admirable? O sea que debe haber una relación entre este niño y el ángel de Jehová, ¿no les parece? Porque hay otros nombres para ese niño: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos otra vez a la historia. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos. ¿Por qué? Porque a Dios hemos visto. Ese ángel de Jehová es Dios. ¿Quién lo está diciendo? ¿Yo lo estoy diciendo o lo está diciendo la Biblia? Yo simplemente leo los textos como están en la Biblia. Ciertamente moriremos porque el ángel de Jehová hemos visto, pero el ángel de Jehová es Dios, porque a Dios hemos visto. Ahora, yo quiero aquí hacer un break. Ya he escuchado a muchas personas que les he hablado algo del ángel de Jehová y me dicen, sí, es que Dios habló a través de un ángel. Lo que estamos viendo en esto es que está hablando el mismo Dios y no está hablando un ángel. El ángel de Jehová es Dios, pero un ángel es un ángel. Ahora, vamos a la historia de Abraham y Lot. Vamos a la destrucción de Sodoma y llegan 3 ángeles, pero uno es Jehová.
el ángel de Jehová. Los otros dos son simples ángeles. Y se levantan dos ángeles y se van para Sodoma, pero Abraham se queda con el ángel de Jehová, que es Jehová. Escuchen bien. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿quién está hablando? Jehová. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Perdón, ¿en quién iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? ¿En Abraham? ¿En Isaac? No, en Cristo Jesús. Dice Gálatas 3:16, porque la simiente es Cristo Jesús. Iban a ser benditas todas las familias en Cristo Jesús. Luego el Señor, al final del tiempo, no está hablando de pueblos literales, sino de dos pueblos que son espirituales, los buenos y los malos. Los que se salvan son Israel espiritual, y los que se pierden son Babilonia, pero no Babilonia literal, sino Babilonia espiritual. ¿Cuántos entendemos esas cosas? Ahora, resulta que Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Y le dice, y tratando de salvar a Lot, le dice, pero Señor, ¿y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40 justos? ¿Y si hay 30? Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. Decía el ángel de Jehová, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Y quién se fue? Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vamos a Josué. Josué va a tomar Jericó y ve a una persona que está armada. Y va y le hace frente Josué a esa persona y le dice, estando cerca Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el personaje le dijo, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido. ¿Quién es el príncipe del ejército de Jehová? Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Es decir, que este príncipe del ejército de Jehová es Dios. Porque si no, ese príncipe le hubiera dicho, ¿sabes qué? Levántate, adora a Dios, no me adores a mí. Sin embargo, este príncipe aceptó su adoración. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, ¿por qué ese lugar era santo? Porque los pies de Jehová, en los pies del ángel de Jehová, los pies del príncipe del ejército de Jehová están pisando esa tierra. Luego esa tierra es santa. ¿Cuántos entendemos esto? Ahora bien, ¿quién es ese príncipe del ejército de Jehová? En el libro de Daniel, en el capítulo 12, aparece el príncipe del ejército de Jehová. Sueño con llegar a Bogotá porque viajo a Bogotá en 20 días. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Quién es el príncipe? Miguel. ¿Qué quiere decir Miguel? El nombre Miguel quiere decir ¿quién es? ¿Cómo? Dios. Si es el príncipe de los hijos de Dios, del príncipe del ejército de Jehová. Y es
santo. También es el ángel de Jehová. Quiere decir que Michael, quien es como Dios, es Dios. Y dice, sigue diciendo que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿en qué? En el libro. ¿Cuál libro? En el libro de la vida. De esto vamos a hablar en el momento del juicio. Ahora volvamos a la historia y vamos a desenmascarar este ángel de Jehová. Ahora, vamos otra vez a Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y miremos primero quién está en la zarza de fuego. Y si le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová. En una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién está en medio de la zarza? Está el ángel de Jehová. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, es decir, iba para la zarza. ¿Quién está en medio de la zarza? El ángel de Jehová. Pero recordemos que el ángel de Jehová también es Jehová. Y entonces miren lo que pasa cuando se acerca. Que iba a ver y lo llamó Dios de medio de la zarza. El personaje que está en medio de la zarza es Dios. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. He escuchado que muchos pastores y muchas iglesias hablan que Dios habla a través de un ángel. Pero aquí bien claro nosotros vemos que el que está en medio de la zarza es Dios. Ahora escuchen bien. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Dónde escuchamos eso hace un momento? A Josué. ¿Por qué la tierra es santa? Porque los pies del ángel de Jehová, que es Jehová, están pisando la tierra. Es decir, que ahí está la presencia de Dios. Presencia de Dios, escuchen, presencia de Dios. Entonces, como está la presencia de Dios, tiene que quitarse los zapatos. Y tengan en cuenta esa presencia de Dios. Ahora bien, y ese personaje dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. ¿Quién es el que está en la zarza? El ángel de Jehová, que es Jehová, pero también es Dios. ¿Entendemos eso? Ahora, vamos a desenmascarar a ese ángel de Jehová. Vamos al apedreamiento de Esteban. Hechos 7:30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz de ¿quién? Del Señor. ¿Quién es el Señor? No me contesten, vamos a dejar que la Biblia hable. Vino la voz del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Sí? Y dijo el Señor dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Por qué Israel es tierra santa? Porque ¿quién pisó Jerusalén? ¿Es tierra santa porque allá está el templo? No, porque allá pisó Dios, Jesús, el Jerusalén y Belén y todo eso. Ahora escuchen bien. Hechos 7:37.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Fíjense que el que hablaba con él era el ángel de Jehová en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. ¿Cuáles fueron esas palabras de vida? Los 10 mandamientos. ¿Y por qué son palabras de vida? Porque esas palabras de vida nos dicen que es pecado. Y si nosotros dejamos el pecado, ¿sabes qué pasa? Que somos salvos. Entonces, ¿quién es ese personaje que estaba en el monte Sinaí? Escuchen bien. Éxodo 21, ahí están los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora vamos a ver realmente cuál es el personaje que sacó al pueblo de Egipto. Jueces 2:1. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto. Pregunto, ¿quién fue el Dios que sacó al pueblo de Egipto? El ángel de Jehová, que también es Jehová. Y pregunto, ¿la ley de Dios es la ley también del ángel de Jehová, que es Jehová? Ahora pregunto, ¿quién es ese ángel de Jehová? Respuesta. Miren bien, Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban. Ahora, cuando Esteban estaba apedreándose, apareció en el cielo el Padre y el Señor Jesús. Estaban los dos. Y escuchen a quién va Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué no va al Padre? Porque él entendió que el camino, la verdad y la vida y el ángel de Jehová era el Señor Jesús. ¿Lo entendió? ¿Por qué apedrearon a Esteban? Porque Esteban les dijo que el que habían matado ellos, que el que habían crucificado, era el ángel que apareció en la zarza de fuego ardiendo, que era el Señor Jesús. Por eso lo apedrearon. Porque ¿quién fue el que dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí? El Señor Jesús. ¿Quién fue el que se le apareció a Agar? ¿Quién fue el que se le apareció a Manoah? ¿Quién fue el que se le apareció a Gedeón? El Señor Jesús. Ahora escuchen bien. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, al Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Y escuchen esto. Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés. ¿Quién está hablando? Jehová. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Es decir, ese personaje dice: yo soy Jehová. ¿Y ahora qué dice? Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer de ellos, porque si ellos se presentan ante Dios, habría muerto. Por eso el Señor Jesús veló su propia identidad como el ángel de Jehová, para que pudieran los hombres ver a Dios en el ángel de Jehová. ¿Cuántos entendemos estas cosas? Amén.
Ahora dice, habla el Padre. Ahora, lo mismo que dijo en Marcos 9:7 es lo mismo que dice en Éxodo 23:20. ¿Y qué dice en Marcos 9:7? Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es el Dios de todo el Antiguo Testamento. A él oíd, es la palabra de él. Y ahora, en Éxodo 23:20 dice, he aquí, habla el Padre, yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de delante de él, y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre Jehová, está en él. Es decir, que él también es Jehová. ¿Cuántos Jehovás hay? 2, por lo menos. Aquí vamos 2. Es decir, que el Padre es Jehová y el Hijo es Jehová. Jesucristo estará con los que le aman. Ahora, yo quiero que vean esto. Y el varón, es decir, Jacob, la pelea de Jacob y el ángel de Jehová. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Pecador o usurpador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pregunto, ¿qué quiere decir Israel? El que lucha con Dios o remanente de Dios. Pregunto yo, ¿quiénes van a ser los salvos? ¿Los israelitas literales o los israelitas espirituales? Los que creyeron en Cristo Jesús. Los que creyeron en la sangre del Cordero. Los que creyeron que había un ángel de Jehová, que él se apareció porque quería tener una relación cara a cara con los seres humanos. Dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Él es el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? El Señor Jesús. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso mi diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el camino y la verdad y la vida? El único que tiene las llaves de la muerte y el Hades, Cristo Jesús. Y ahora escuchen bien. Y díjome, hecho es. Otra vez, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Pregunto, ¿el agua es un símbolo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Bueno, para allá vamos en un momento. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Entendemos la relación de padre e hijo? Que al adorar al Hijo estamos adorando al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, porque yo y el Padre, uno somos. Ese uno no es uno solito, sino uno de unidad, de trabajo, que tienen el propósito de salvar a la raza humana. Uno en propósito. ¿Cuántos entendemos que ese uno es lo que quiere decir el Señor? Yo, Jehová, uno soy.
que es uno en propósito. Ahora, vamos a complementar este tema hablando de alguien más y nos preguntamos, ¿es el Espíritu Santo Dios? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? Pero ¿en qué parte de la Biblia lo dice? Si nosotros abrimos la Biblia y la mostramos de tapa a tapa, en ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia tampoco dice que no es Dios. Entonces, nosotros a través de su obra tenemos que ver cuál es su trabajo y qué es Él en nuestras vidas. Y ahora el propósito ya no es desenmascarar a un Jehová, sino vamos a desenmascarar este Espíritu Santo a ver si también es parte de Jehová. ¿Estamos? A ver, ahora bien, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. El mundo no puede recibirle. Sin embargo, el Espíritu a través de toda la Biblia tiene muchos símbolos. Por ejemplo, el aceite, el fuego, el agua. O sea, tiene símbolos. Pero así como tiene símbolos de cosas, también tiene símbolos de personas. Ahora, vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 estamos hablando de Jerusalén, que es una ciudad donde hay 2 testigos y estos 2 testigos van a profetizar vestidos de silicio por 42 meses o por 1260 días. Ahora bien, dice Apocalipsis, no voy a explicar qué es Jerusalén, pero Jerusalén tiene un símbolo que mañana vamos a ver. Y todos estos días lo vamos a ver. Yo voy a desenmascarar estos testigos proféticos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, el silicio, ustedes recordarán en el libro de Esther, Mardoqueo se vistió con ropas inmundas, vestidas de silicio, que es una tela como esos costales donde guardan las papas, que raspan. Ese es el silicio. Ahora bien, ¿por qué están vestidos de silicio? En un momento vamos a ver por qué. Sin embargo, yo quiero que miremos que el 11:4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir que son olivos? Pregunto, ¿qué se sacaba del olivo? ¿Saben qué se sacaba del olivo? El aceite. Y el aceite era el que mantenía prendidos las velas, los candeleros. Ahora bien, lo que está mostrando el Señor es que hay una lámpara con 2 candeleros que son una lámpara de aceite con 2 candeleros, y estos 2 candeleros están iluminando la tierra. ¿Cuántos entienden eso? Es decir, miremos lo que dice Zacarías. Ahorita vamos a ver lo que dice Zacarías. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Pregunto, ¿qué se necesitaba en el Antiguo Testamento para que algo fuera ungido? El aceite. El aceite se necesitaba, es decir, que se necesitaba el aceite de oliva puro. Es decir, que no solo el aceite ungía, sino el aceite hacía que los candeleros estuvieran encendidos. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora bien,
Estamos mirando que estamos hablando de lo mismo. Lo que se habla en Apocalipsis 11:4 es lo mismo que se habla en Zacarías 4:13. Estamos de acuerdo que es el mismo tema. Ahora vamos a ver qué nos dice Zacarías de quién son esos dos testigos proféticos. Estos testigos que han de venir, ¿por qué los rechazan también los que se llaman cristianos? Vamos a ver por qué. ¿Qué quiere decir lámpara? Lámpara es a tus pies y lumbrera mi camino. Quiere decir que la lámpara, antes de que comencemos, la lámpara es la Biblia. Ahora miren lo que nos dice Zacarías. Zacarías 4:2. Y me dijo, ¿qué ves? Y le respondí, he mirado, y aquí un candelabro, es decir, una lámpara, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Ahora, ¿qué está viendo Zacarías? Está viendo la menorá, que es este candelabro de 7 brazos, que también es llamada lámpara. Entonces, ahí tienen una fuente en toda la mitad, y esa fuente es una fuente de aceite que va llevando el aceite a todos los brazos y mantiene los candeleros encendidos. ¿Entendemos eso? Ahora escuchen bien, porque enfrente o al lado de esa lámpara va a haber otra lámpara. Escuchen bien. El versículo 3 dice, y junto a él, delante del candelabro, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su derecha, a su izquierda. Es decir, hay otra lámpara que tiene 2 tubos. Y esos 2 tubos tienen un depósito y esos tubos también tienen candeleros que van a estar encendidos. Más o menos está hablando de otra lámpara, más o menos de esta forma, con una fuente donde el aceite va y les lleva el aceite a ambos tubos. Entonces, ¿qué tenemos? 2 lámparas. Una lámpara enfrente de grande, enfrente de una lámpara pequeña. Ahora vamos a ver qué significa la lámpara pequeña. 4:12. ¿Qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro y que vierten de sí el aceite? ¿Vierten qué? Es decir, ¿qué vierte? ¿Qué es lo que está virtiendo el aceite? Las 2 lámparas. La lámpara de dos tubos. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor. Algunos dicen, ahí están Moisés y Elías, ¿sí ven? No, señor, eso no es verdad. Yo quiero decir que la lámpara es una sola, pero esta lámpara tiene 2 tubos. Y esos 2 tubos vierten aceite como oro. Ahora, el candelabro de 7 brazos está totalmente hecho en oro. Y esta vierte aceite como oro. Vamos a ver la relación de una cosa con la otra en un momento. Ahora bien, sigue diciendo. Zacarías 3:4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, aquí va a aparecer un nombre que se llama Zorobabel. ¿Pero qué significa la palabra Zorobabel? Ahora, nosotros sabemos que Daniel quiere decir Dios es mi juez. Por ejemplo, Ananías quiere decir, si mal no estoy, el siervo de Jehová. Adán quiere decir primer hombre. Eva quiere decir primer mujer. Jacob quiere decir pecador. Israel quiere decir el que lucha con Dios.
Es decir, que los nombres juegan un papel importante. Entonces vamos a ver qué me dice el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué quiere decir eso de Zorobabel? No tenemos que ir a buscar qué quiere decir, porque el meaning, el significado está aquí, Egeo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Ahora, está hablándole a dos. Sin embargo, él dice, pueblo todo de la tierra. ¿Cómo explicamos eso? Porque dice Jehová, y trabajad. ¿Trabajad en qué? En el evangelio. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En Mateo dice, porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Le dice al pueblo de Jehová. Porque resulta de que Zorobabel quiere decir pueblo bendito de Jehová. Entonces ahora volvamos. Reemplazamos Zorobabel por pueblo bendito del Señor y ahora leemos. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová al pueblo bendito del Señor, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es esa palabra? El pueblo, la palabra para el pueblo de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, pero la lámpara tiene dos olivos, es decir, dos tubos por las que va el aceite de oliva. Uno representa el Antiguo Testamento y el otro representa el Nuevo Testamento. Ahora escuchen bien, esta es una espada de dos filos. Zacarías 4:14, él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. ¿Están delante de quién? Quiere decir que este candelabro está enfrente de esta lámpara. Quiere decir que es una forma de decir que la palabra de Dios está enfrente de Dios porque el candelabro representa a Dios. ¡Ah, qué interesante! Vamos a ver eso si es verdad. Entonces, la palabra de Dios, ¿quién pone en mí el estudio de la palabra y me interpreta la palabra de Dios? Muchos vamos a los pastores, pero nosotros mejor pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz. Dice primera de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra, gloria, está hablando del Señor Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es decir, como una lámpara, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces entendemos que el Espíritu Santo está en las dos, tanto en el candelero, en el candelabro, como en la lámpara, que significa la palabra de Dios. ¿Entendemos esto? Es decir, que esta Espíritu Santo es misma espada de dos filos. Ahora bien, vamos al santuario. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí en el santuario? Tenemos el lugar santo y el lugar santísimo.
En el lugar santo está el candelabro de 7 brazos, enfrente el pan de la proposición o pan de la presencia, enfrente está el altar de incienso, hay una cortina, y en el lugar santísimo está un arca con una tapa llamada el propiciatorio, 2 ángeles que adoran el propiciatorio y la tapa del propiciatorio que representa una corona, y dentro del propiciatorio están los 10 mandamientos de Dios. Ahora escuchen bien. Cuando todos los días se hacía un servicio continuo, tú habías pecado o yo había pecado, traía una ofrenda que era un cordero, entraba hasta el altar, allí colocaba las manos encima de la cabeza del cordero, transfiriendo mi pecado al corderito, y como yo ahora estoy limpio de mi pecado, quien tiene que morir, él es el corderito. A eso se le llama el servicio continuo, servicio diario o continuo. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, eso es importante que entendamos lo que es el servicio diario o continuo, porque vamos a ver que la bestia va a meterse con este servicio diario o continuo. Ahora bien, está el otro servicio que se llama el servicio anual, que se hace el día de expiación. Ese día, el pecador, el sacerdote, entraba una sola vez en este sitio y se enfrentaba con la santa ley de Dios y colocaba todos los pecados que habían quedado en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahora pregunto, ¿en qué parte del lugar santo quedaban los pecados? En un momento les digo. Ahora bien, esto se llamaba el servicio anual o el día de expiación o día del juicio. Ahora bien, casi todo representa a Cristo como Cordero, como sacerdote y como la expiación. Él representa el lugar santísimo y de hecho Él es el propiciatorio de la tapa. Es una corona porque Él es el Rey de Reyes. O sea que el propiciatorio es Cristo mismo, cuyo corazón es la ley de Dios porque Él es santo. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, casi todo esto representaba a Cristo, pero había algo que no. En un momentico vamos a ver que no. Ahora bien, ¿dónde quedaban los pecados de la humanidad? El pecador traía su pecado y él sacrificaba, degollaba el animal, pero el sacerdote tenía un trabajo que hacer. Él traía la sangre del cordero y la oración de él como incienso y caminaba hasta el velo, y en el velo él llevaba la sangre del pecado. El sacerdote entraba llevando el pecado del pecador hasta la cortina del velo, ponía el incienso de su oración en el altar de incienso, porque simbólicamente representa la oración de los santos, en el altar de incienso, y asperjaba la sangre en el velo 7 veces, pues el perdón es perfecto, porque su sacrificio fue perfecto. Entonces, ¿dónde quedaba el pecado? Quedaba en el velo de Cristo, porque el velo también representa a Cristo. Ahora, así que pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Quiere decir que el velo representa su carne. Es decir, que todos los pecados iban a quedar en ese velo hasta el día de la expiación, cuando los pecados iban a buscar un culpable. De eso vamos a hablar después. Ahora, yo no sé si ustedes ven en la parte izquierda los tubos de la lámpara. ¡Qué foto tan bonita! ¿Por qué? Porque si esa
si ese candelabro representa a Dios, está mirando el sacrificio y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo que hoy está en el cielo. Ahora escuchen bien. Cuando se partió el velo en dos, ya no teníamos que matar corderos. Todas las leyes de matar corderos, de hacer día de expiación, ya no teníamos que celebrarlas. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero había muerto. Pero eso no quiere decir que no entendamos lo que quería decir ese día, porque Cristo está hoy haciendo lo que se hacía en el drama anualmente en Israel. Hoy, una sola vez, el Señor está en el cielo haciendo todo el drama, pero ahora lo hace Él. En el único y verdadero santuario, en el único y verdadero templo de Dios. Es decir, que los hombres no van a hacer la abominación desoladora en un tercer templo allá en Jerusalén. No. Los hombres están en contra del símbolo de Cristo Jesús porque no entendieron lo que quiere decir el santuario y todos los ritos del santuario. Ahora bien, sigamos adelante. El velo del templo representa a Cristo, pues al rasgarse el velo del templo, los pecados ya no quedaban en el velo, sino en el cuerpo de Cristo. Es decir, ahí los pecados quedan hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque a muchos les fueron borrados sus pecados, porque fueron sinceros en el arrepentimiento, pero muchos trajeron sus pecados, pero siguieron en sus pecados. Esos pecados van a volver al pecador y va a morir por sus pecados. De eso vamos a hablar después. Ahora bien, en el lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar de incienso. Entonces, el sacerdote entraba por la mitad entre el candelabro y el pan de la proposición y llevaba el pecado hasta el velo. En otras palabras, para que yo me arrepienta de mis pecados, yo tengo que conocer a Jehová y tengo que conocer la palabra de Jehová y tengo que arrepentirme mediante la oración. Ahora, ¿qué representan los panes de la proposición? Dice así, los panes de la proposición o de la presencia. Ante la presencia del Dios, enfrente del candelabro de 7 lámparas. Es decir, que el pan también representa el Evangelio de Dios. Ahora, esos panes representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque los sacerdotes cada 8 días comían el pan viejo y dejaban pan nuevo. Pero para comer el pan viejo le tenían que libar, es decir, tenían que ponerle el jugo de uva y comerse el pan nuevo. ¿Por qué? Porque el sacerdote, el único que trabajaba en Israel, era el sacerdote de Dios, llevando la palabra de Dios y haciendo el bien. Que eso fue lo que no entendieron los israelitas. Ahora bien, eso era únicamente de los sacerdotes. Pero alguien me puede decir, hermano, pero hubo uno que no era rey, que no era sacerdote y comió del pan de la proposición. Miren, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora,
David no era sacerdote, era rey. Pero ustedes saben quién es el principal predicador de toda la Biblia. ¿De quién fueron todos los salmos? Casi todos. Del mejor sacerdote que tuvo el Señor, que fue su rey David. Entonces, la palabra de Dios la tenían que dar los sacerdotes, pero David era como un sacerdote porque son todos los salmos, fíjense. Entonces, todos los sábados debía darse la palabra de Dios. Ahora, ¿algún día se ha quitado ese símbolo del santuario? No. ¿Qué quiere decir? Que la palabra debería seguir dándose el día sábado. En fin, no me voy a meter en eso, pero muy pronto nos vamos a meter en eso. Ahora bien, el pan de la proposición, es decir, el evangelio de Dios, el pan de vida, la sangre, el cuerpo y la sangre del Señor, estaba enfrente, era llamado el pan de la presencia porque estaba ante la presencia de Dios, es decir, estaba ante la presencia del candelabro de Dios. ¿Cómo sabemos que ese candelabro representa a Dios? Samuel 3:3, primera de Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Ahora bien, es la lámpara de Dios que da la palabra de Dios que está enfrente de la lámpara. Es decir, que los panes de la proposición representan el evangelio de Dios, porque está en la presencia de Dios. Y dice primera de Samuel 22:29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. No está hablando de la lámpara de la Biblia, sino está hablando del candelabro. Quiere decir que ese candelabro representa a Dios. Y durante mucho tiempo yo pensé que todo el candelabro representaba al Señor Jesús. Pero yo volvía una vez y volvía, y hasta que encontré que el Señor Jesús estaba Él está en medio de los candeleros. Escuchen bien. Apocalipsis 1:13-16. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que llegaba hasta los pies y tenía ceñido el pecho ceñido con un cinto de oro. Ahora, el Señor Jesús está en el lugar santo del cielo, haciendo el mismo trabajo del drama que el sacerdote hacía aquí en la tierra. Ahora, pero el Señor Jesús no es todo el candelabro. El Señor Jesús es solo los candeleros, es decir, Él es la lámpara. Y miremos que está hablando de Jesús. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Estamos hablando del varón vestido de lino, que aquí hay un tema. Vamos a hacer en el temario un tema llamado el varón vestido de lino. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en la mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda. ¿De cuántos filos? ¿Qué representa la espada de 2 filos? La Biblia. Su rostro era como el sol cuando resplandece de su fuerza. ¿Está hablando el Señor de su palabra? ¿De su espada de 2 filos? Sí. Ahora bien, miremos que el Señor Jesús, ¿dónde está hoy? Y me volví para oír la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio a uno semejante al Hijo del Hombre, porque el Señor Jesús representa los candeleros de oro. Pero debe haber una fuerza que mantiene los candeleros encendidos, porque los candeleros representan a la luz del mundo. Otra vez Yeshua o Dios les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesús les dijo: y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los 7 candeleros representan a Cristo Jesús.
pero es únicamente los candeleros. Entonces, ¿qué representa el resto del candelabro? Este hombre está orándole al candelabro porque él sabe que el candelabro representa a Jehová. Todo el candelabro representa al Padre. Los candeleros representan al Hijo. Pero esperen un momento, hay una fuerza interna. El aceite es el que mantiene esos candeleros encendidos. Luego Jehová, esa palabra Jehová es uno en tres. Es una lámpara completa con tres agentes. Y la parte que no se ve es el Espíritu Santo. Jehová son tres. ¿Cuántos entendimos eso? El Espíritu Santo es quien nos recuerda todo lo que Jesús ha enseñado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es persona y tiene sentimientos. Él se entristece y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo clama y grita por la maldad del mundo. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza que emana de Dios o una persona divina al mismo nivel que el Padre y el Hijo? Es importante la diferencia. ¿Afecta esto nuestra relación con Dios? Jesús y el Espíritu. La descripción de Jesús, otro consolador. El Espíritu de verdad. Las cualidades personales. La importancia de su personalidad. En Lucas 3:16 respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que el Señor, cuando dice otro consolador, ¿qué está diciendo? Que estamos recibiendo, con el bautizo, recibimos el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seáis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Con qué evento nosotros recibimos el Espíritu Santo? Con el bautismo. Por eso es que el Señor Jesús le dice a Zaqueo que nosotros tenemos que nacer de nuevo en agua y en espíritu. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Primer paso, pedir el Espíritu Santo, pedírselo al Señor. Y segundo paso, ser bautizado con el Espíritu Santo. Ser bautizado es estar totalmente inmerso. Incluye a la persona completa. El bautismo con el Espíritu Santo significa estar totalmente bajo la influencia, totalmente llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Esta no es una experiencia que ocurre una vez para siempre, sino que se necesita ser renovada día tras día, tras día, tras día, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Ahora vamos a la parábola de las 10 vírgenes para terminar. Dice el Señor, está hablando el Señor Jesús, que habían 10 vírgenes y que 5 vírgenes fueron prudentes y 5 vírgenes fueron imprudentes. Ahora, 5 vírgenes no tomaron aceite consigo. ¿Y qué representa el aceite? Pero lo principal es qué representa la lámpara. La lámpara es Jehová, primero que todo. Es decir, que la lámpara tiene un cuerpo. La lámpara completa es el Padre. El aceite representa al Espíritu Santo. Y el candelero, que representa a la luz del mundo, que representa a Cristo.
¿Cuántos hay en esa lámpara? 3. Samuel estaba durmiendo con él en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara representa a Jehová. Ahora, 2. La lámpara, dice Salmos 18:27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es decir, que la lámpara representa a Dios. Pero esa lámpara también representa la palabra de Dios. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies y tu palabra ilumbrará mi camino. Pero esa lámpara, es decir, que también representa a la Biblia, o a los 2 testigos, o a la espada de 2 filos. ¿Cuántos entendemos esto? Ahora, pero la lámpara también tiene otro significado. Miren, Proverbios 6:20. Guárdala, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Fíjense que habla en plural, como a Dios, pero habla después en plural, átalos. Es decir, habla en singular y ahora dice átalos en singular. Porque es un ejemplo para nosotros. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara, y enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Es decir, que la lámpara también representa la ley de Dios, los 10 mandamientos. 3 en 1. La lámpara representa la palabra representa a Dios, representa la palabra de Dios y representa la santa ley de Dios. No es tanto y que la lámpara represente solo la palabra de Dios, sino representa a Dios y la palabra de Dios. Las 3 lámparas tienen una fuente común para que mantengan los candeleros encendidos. Por eso es que la lámpara los que tuvieron aceite reconocieron la ley de Dios. ¿Por qué? Las obedientes tomaron aceite y las desobedientes no tomaron aceite. Es decir, que estaban en tinieblas espirituales porque su candelero no alumbraba, no tenían Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento, porque no hubo alimento espiritual, pero no aceptaron el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo, impacto inminente, estén preparados, queda poco tiempo, quiero que se preparen, dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el verbo y cuando obra en la iglesia. Jesús lo llamaba también el Espíritu Paráclito, es decir, uno igual, un consolador, un abogado y un Espíritu de verdad. En el Nuevo Testamento lo llama el Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la gloria y de la promesa. Y escuchen bien, dice un versículo, Mateo 12:28, y si por el Espíritu echo yo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero hay un versículo igual que dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Es decir, que el Espíritu de Dios también es el dedo de Dios. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. El dedo de Dios fue el que escribió la ley de Dios, y dio Moisés cuando acabó de hablar en el monte Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas escritas con el dedo de Dios. Y el dedo de Dios es el que lo va a escribir en nuestros corazones, según Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré por medio del Espíritu Santo, el dedo de Dios. El Espíritu Santo es Dios,
pero una persona distinta al Padre y al Hijo. Hace morada en el creyente que le ha rendido la vida a Cristo. Desde allí lo santifica. El Espíritu Santo es nuestro amigo y ayudador. Tiene poder capacitarnos para hacer la obra de Dios en el mundo. Ahora pregunto, ¿qué representa el candelabro? Representa al Padre, representa al Hijo, que es la luz del mundo, y representa la obra interna que hace el Espíritu Santo. Déjenme terminar con esto. En mis viejos días yo era ingeniero de vuelo. Era el tercero, el de atrás. Y los pilotos creían que nosotros no éramos pilotos, porque a lo mejor no habíamos estudiado tanto navegación como ellos, pero nosotros podíamos volar el avión. Es decir, que éramos pilotos, éramos 3 con una misión: llevar a los pasajeros a su destino. Hoy en día, los aviones no tienen ingeniero de vuelo, pero hay un botón aquí que es el piloto automático. Y esta es la computadora del avión. Los dos pueden volar el avión sin que toque el piloto el avión. Pueden llevar el avión a su destino. Pregunto, ¿es otro piloto? No es humano. No es piloto de carne y hueso. Es un misterio. Igual que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, dice la pluma inspirada. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia en cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano. El silencio es oro. ¿De qué está hecho el candelabro de 7 brazos? De oro. Él es el que me señala a Cristo, porque Él es el único nombre sobre el cual nosotros somos salvos. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cuál Señor? Isaías 45:21 dice: proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién os oír desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra y justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. Y dice Filipenses 2:10, citando a Isaías 45, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los muertos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha parecido daros el reino. Que nada ni nadie te detenga, pues si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ahora déjenme terminar con esto. Cuando estaba muriendo Esteban, dijo, y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Si yo parafraseo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, quiero decir: Señor Jesús, te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida, Señor Jesús, porque tú eres Jehová. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, porque la resurrección y la vida es Cristo Jesús.
Ahora sí terminemos con Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden, porque Jehová, Jesús es Jehová, el Hijo es Jehová, el Padre es Jehová. Yo no sé si el Espíritu Santo es Jehová. Yo no me voy a matar por decir que hay Trinidad o que no hay Trinidad, pero sí sé que Jehová son tres. Y no voy a predicar jamás en contra de los trinitarios, porque según esto, ellos tienen razón. Pero así no fuera el Espíritu Santo, no voy a predicar sí o no. ¿Por qué? Porque yo tengo que pedirle al Señor Jesús que me dé su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Así que yo no me voy a poner a predicar como otros en contra de la Trinidad, porque yo acabo de probar que tres agentes son Jehová. El Señor los bendiga. Amén.